¿Preparados para murgar socialismo? ¿Eres de los que piensa que los privilegios son algo del pasado? ¿De la época de los castillos, por lo menos? ¿Piensas que la ley nos trata a todos por igual? ¿Has sentido impotencia alguna vez al comprobar que te toca currar 10 horas al día para que otros trabajen 6? Y otra pregunta, ¿eres de derechas o eres de izquierdas? ¿Qué significa eso de ser de izquierdas o ser de derechas? En este vídeo vamos a explicar todo esto porque algo raro está sucediendo. Y ya sabes, si eres de esos a los que no les gusta pensar... Lo cierto es que la incidencia de la gripe es muy superior a la que pueda tener el coronavirus. Este no es tu canal. Al resto, comenzamos. ¿Por qué preguntamos eso de, oye, ¿tú eres de izquierdas o tú eres de derechas? Porque existe esa creencia popular, falsa, por cierto, de que si votas a partidos que se denominan de izquierdas, estás votando para defender los derechos del pueblo y los trabajadores. Y si votas a la derecha, defiendes los derechos de los ricos y las grandes empresas. Si fuera esto así, ¿no debería ganar la izquierda siempre por mayoría absoluta? Leches, los mileuristas y los que nos cuesta llegar a fin de mes somos muchísimos más que los que viven en sus yates y mansiones. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a viajar a la Europa del siglo XVIII, concretamente a la Francia prerrevolucionaria. Una sociedad dividida en tres estados, el primero y el segundo compuesto por el clero y la nobleza. Representaban al 3% de la población, donde el rey les otorgaba privilegios sobre el otro estado. Claro, el 97% de la población restante se empezó a mosquear y organizó una que no veas. Y con razón, fue lo que conocemos como la Revolución Francesa. El pueblo, influido por el pensamiento ilustrado y por una burguesía que sí tenía dinero pero no privilegios, se levantó contra el rey y contra los otros dos estados, y empezaron a cortar cabezas a diestro y siniestro. La revolución fue un fracaso total, más de 40.000 guillotinados, inestabilidad social, hambre, miedo y para colmo acabaron convirtiéndose en el primer estado totalitario de la historia, sustituyendo el poder divino del rey por el poder divino de un tirano, Napoleón. Que no provocó muertes este también. Vaya tela. Pues resulta que antes de que todo este proceso de muerte y destrucción revolucionaria se produjera, se convocó la asamblea de los tres estados. Debido al clima de tensión e inestabilidad, el rey Luis XVI decide, cosa rara, porque esta asamblea se había reunido unas 20 veces en 500 años, preguntar al pueblo a ver qué leches estaba pasando ahí. Y había dos posturas claramente diferenciadas. Los que defendían la monarquía absoluta del rey y los derechos y privilegios del clero y la nobleza, a que no sabemos quiénes fueron, que se sentaron ¿dónde? A la derecha de la asamblea, y los que defendían la igualdad, la libertad y un trato justo, que se sentaron pues a la izquierda, por pura casualidad, podría haber sido perfectamente al revés. De ahí viene el término derecha, izquierda, y la idea popular de que las clases medias y bajas deben votar a la izquierda y las altas a la derecha. Bueno, pues después de esto queda claro, la izquierda es la que defiende la igualdad, la libertad y los derechos del pueblo, y la derecha son ese 3% de grupos privilegiados que defienden los derechos de las clases altas. Pues va a ser que no, amigos murgadores, va a ser que no. En la Revolución Francesa, los que se sentaron a la izquierda defendían tanto la libertad económica como la libertad social, y a la derecha teníamos a los que defendían sus privilegios y los del rey. El eje en esos momentos era plano, en esa época no existía ningún tipo de derecho para el pueblo, así que iban de la mano libertad social y libertad económica. Fue la segunda revolución liberal de la historia, ya que la primera, y que sí llegó a buen puerto, fue la americana. El tercer estado, influido en gran medida por una burguesía que demandaba privilegios como la nobleza, empezó a comprender algo que hoy tenemos bastante asimilado, que todos debemos ser iguales ante la ley. Pero es que en el siglo XVIII no estaba tan claro. Este eje, que era plano y en dos dimensiones, con el paso del tiempo se ha ido expandiendo, hasta crear una figura no tan sencilla como una línea recta, en la que los que defendían los privilegios para el rey han ido siendo sustituidos por los que defienden los privilegios que reparte el gobierno. Privilegios: exención de una carga, un gravamen, una obligación o una norma que una persona u órgano con autoridad concede a otra de forma excepcional. Bueno, pero esto sucedía en el siglo XVIII. Ahora todos somos iguales y nadie reparte privilegios. Vamos a ver qué sucede en España.
Estos privilegios que antes repartía el rey, de forma arbitraria para asegurar su trono al clero y a la nobleza, ahora los reparte el gobierno, pero a base de subvenciones, paguitas y derechos de clase, y nos encontramos con grupos sociales apoyando estos privilegios tanto a la izquierda del eje como a la derecha. Frente a los que defienden más poder para el Estado, se encuentran los que defienden más libertad para los individuos. No es una lucha entre izquierda y derecha como nos están intentando hacer ver. La lucha la tenemos entre los que defienden la libertad y la igualdad de los individuos y los que defienden el estado de privilegios y subvenciones parecido al que tenían en el antiguo régimen. El poder de los gobiernos para sustraer la riqueza, tu riqueza, para repartirlo como mejor le plazca al gobierno. Muchos aquí me vais a decir, no, pero me roban por una buena causa. Es para construir hospitales y hacer carreteras. Sí, justo. Venga, vamos a ver esa pirámide social actual. ¿Cómo se reparten esos privilegios? Podemos observar cómo en la cúspide del poder ya no está el rey. Aunque lo veamos ahí, en España hay una monarquía parlamentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el rey no tiene ningún poder real. Los que reparten los privilegios son los partidos políticos a través del gobierno y se los reparten a través de los órganos de influencia real que existen en España, que son grandes empresas, grandes bancos. Aquí no hablo de la empresa de Juan en la que son 5 y llevan 2 panaderías, ni siquiera de las empresas que podéis considerar grandes. Hablamos de propietarios de grandes órganos de poder e influencia, como pueden ser el Banco Santander, Iberdrola, Repsol, toda esta gente que tiene muchos intereses repartidos y luego acaba comprando acciones de grupos de comunicación como A3 Media y Mediaset. Pues esos. También hablamos de sindicatos, de patronales y funcionarios. Estos grupos que están en la cúspide de los privilegios en España, fijaros que digo privilegiados. No significa que tengan que ser los que más euros tienen en el banco, necesariamente, que muchas veces sí. La nueva nobleza tiene el trabajo asegurado. ¿Cuántos casos de reducción de plantilla, despidos, conocemos en el sector público? ¿Cuántos ERTEs ha habido en el sector público ahora con la pandemia del coronavirus? Lo digo porque en el sector de los no privilegiados ha habido cerca de 4 millones de afectados por los ERTEs. ¿Es casualidad que desde 1996 se hayan despedido solo a 500 funcionarios? Vamos, que tienes que ser culpable de haber matado a Manolete por lo menos y aún así no te despiden. Es que ojo al dato. Los padres dicen sentirse preocupados porque un profesor sigue dando clases después de una condena por abusos sexuales y el centro dice que no puede hacer nada porque la sentencia aún no es firme. Y el hombre sigue dando clases. El feminismo se ha inventado el término brecha salarial. Yo creo que no lo aplican correctamente. La brecha salarial existe, desde luego que sí, pero entre los grupos que son privilegiados por el Estado y los que no. 10.500 euros más al año de media por hacer un trabajo en el sector público que el mismo trabajo en el sector privado. Sí, señor. Y podemos seguir con los grupos de voto secuestrado, privilegiados por un tiempo, como cuando somos estudiantes, por ejemplo, al recibir una educación pagada por las partes no privilegiadas de la pirámide y que no son más que una hipoteca que contraemos con el Estado y que nos obliga para el resto de nuestra vida a mantener un Estado gigantesco. Lógico que los estudiantes piensen así. 10.000 estudiantes que se han quedado fuera por no poder estudiar por el sencillo hecho de no tener dinero y esta es la consecuencia directa de la privatización que está haciendo el Partido Popular. ¿Cuánto te ha costado a ti sacar la carrera? Bueno, pues cada año de grado son unos 1.800 euros, ¿no? Si nadie les cuenta que el dinero público no cae del cielo como las cagadas de paloma. Por cierto, ¿os habéis fijado cuántas palomas hay últimamente? Vaya cuántas cagadas dejan. ¿Por qué se habrán multiplicado tantos estos bichos en los últimos años? ¿Será el cambio climático? Seguro. Bueno, olvidándonos un poco de las palomas. Si nadie les cuenta a los estudiantes que cuando van a comprar sus libros, la carne para cenar o las cervezas para el botellón, el Estado sigue haciendo caja y que cuando dejen de estudiar, sea a los 16 años o a los 30, que hay que se tiran hasta los 30, van a seguir pagando su deuda de por vida, pues es normal que veamos estas cosas. Pública sí, privada no, es lo que cantan, pero fijaros en las pancartas. ¿Qué grupos son los que mueven a todos estos jóvenes?
Sindicatos como Comisiones Obreras, UGT, el CESIF, que es el sindicato de funcionarios, se manifiestan a favor de la educación de tus hijos o para defender sus privilegios. Es que nos gastamos la friolera de 14.000 millones de euros al año en subvenciones. Es un auténtico descontrol. A ver, para que nos hagamos una pequeña idea, en vivienda el gobierno destina pues como unos 680 millones, 20 veces menos que en las paguitas. Y en defensa son 8.500 millones, que no sé, digo yo que será más costoso mantener unos aviones en condiciones que pagar estudios sobre la reproducción de las gallinas en África. Sí, no es que me lo esté inventando yo, el absurdo llega a subvencionar cosas como el estudio del comportamiento reproductivo del lenguado senegalés. El personal científico del Centro Oceanográfico de Santander ha venido desarrollando a lo largo de estos últimos años una metodología útil para mejorar la reproducción del rodaballo y el lenguado. La mejora de la calidad y la resistencia del calabacín y resistencia de calabacín, aproximación genómica, 90.000 euros. 90.000 euros para hacer más resistente el calabacín. ¿Y queréis que os diga una cosa? Creo de verdad que no es culpa de las clases privilegiadas luchar por sus privilegios. Un individuo que lucha por su puesto de funcionario y que se dedica en cuerpo y alma para sacarse una oposición, lo hace porque el sistema de educación público le ha convencido de que su esfuerzo será recompensado con unos privilegios. Claro, no los conocemos así. Se nos dice que son derechos. Desde siempre se nos ha dicho que son derechos, que queda mucho mejor. Si algo es un derecho, nadie puede arrebatártelo. Y el que no los defiende tiene que ser mala persona. Vamos, yo tengo que ser malísima persona. Pues no existe el derecho al trabajo de por vida o a cobrar el doble por pertenecer a un grupo social. Eso no son derechos, esos son privilegios. Pero hay que mirar a la cima de la pirámide, a ese 1% que vive del poder, a esas pancartas que hemos visto en la manifestación del vídeo de antes, a esos grupos políticos que defienden el poder absoluto del Estado, que a través de la legitimización que obtiene del voto en democracia consiguen poco a poco ir arrebatándonos cada día un poquito más de libertad. Estos son los verdaderos responsables de sostener esta sociedad estamental en pleno siglo XXI. Entonces, ¿todos los partidos son iguales en España? Estamos perdidos. Si volvemos a ver la división que hace Nolan de la política, veremos que tenemos a unos partidos que se encuentran dentro de la socialdemocracia, en la que hasta que llegó ZP podíamos encontrar al Partido Socialista, pero que con el paso del tiempo y su radicalización, sobre todo desde la era Sánchez, ha pasado a formar parte del grupo de partidos que entran dentro del marco del populismo, con alianzas muy marcadas con partidos que defienden un poder absoluto del Estado, como son Podemos, Izquierda Unida, el Partido Comunista, y con apoyos de partidos abiertamente declarados antiespañoles como Esquerra Republicana de Cataluña o incluso de los herederos de ETA como Bildu. Por lo tanto, si me preguntan que si podemos ser equidistantes en estos momentos en España, mi respuesta es que no. ¿Existe equidistancia entre un violador y la persona violada? ¿Qué equidistancia hay que tener o tendríamos entre un asesino y su víctima? El socialismo es una ideología totalitaria que busca un poder absoluto del Estado y para implantarlo compra legitimidad con tu dinero pagando privilegios y educando conciencias. Entonces, ¿es un mundo ideal este que nos proponen los partidos que hoy se denominan como constitucionalistas? Pues no. Más próximos al conservadurismo de lo que nos gustaría. Lo ideal sería que estuvieran defendiendo por completo las libertades de los individuos, que estuvieran en el pico de la pirámide. Pero existe un tablero de juego definido, amigo. La partida ya está en marcha y lo que se está jugando es tu libertad. Del mismo modo que fracasó la Revolución Francesa, fracasaremos como sociedad si lo que buscamos son privilegios. En cambio, como siempre ha pasado a lo largo de la historia, si defendemos la libertad en un Estado con un gobierno mínimo y controlado, nuestra sociedad prosperará. Y aún estamos a tiempo, no es tarde todavía. Solo hay que conseguir que la verdad y la razón triunfen frente a la emoción y la oscuridad. Bueno, y con esto finaliza el vídeo. Dale a like si te ha gustado, suscribiros al canal y recuerda, socialismo es miseria. Ah, y como siempre, aquí debajo os dejo los links a todos los datos que doy en el vídeo. Echadle un ojo, curiosidad por la lista de subvenciones, ayudas y premios
Está bastante interesante y dejadnos en los comentarios sobre lo que opináis vosotros. ¡Hasta luego! Suscríbete, dale like, suscríbete.